Gaceta de Lenguas y Letras presenta Escaleta, el espacio de opinión más letrado de todos los tiempos. Con los presentadores Aldo Artea Estrada, Erika Ayala Reyes y Daniel Vargas Toledo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este programa especial de Escaleta, que titularemos Especial de Final de Semestre. Bueno, como todos ustedes saben y sienten, ya el semestre se está acabando. Nos quedan más que 2 semanas posiblemente para cuando estén escuchando este podcast. Bueno, el día de hoy me encuentro yo solo. Por azares del destino, la vida, todo, pues me tocó a mí hacer esta vez. Ya alguna vez Eric hizo una entrevista solo también con el escritor Fernando Jiménez. Y bueno, pues en esta ocasión me ha tocado a mí. Pero bueno, no nos lamentemos porque no estén mis compañeros aquí. Ellos también siguen trabajando. Pero en fin, el día de hoy, como les comenté, es un programa especial debido a que a lo largo del semestre estuvimos nosotros recolectando algunas entrevistas con escritores, con diferentes personalidades contemporáneos. Como les dije, pues ellos escriben, la mayoría son poetas. Y bueno, pues en esta ocasión les tenemos 3 entrevistas de estos 3 escritores y poetas. La primera que vamos a escuchar es de Claudia Ulloa Donoso, una escritora peruana que en la actualidad vive en Noruega. Me imagino que el día de hoy ya debe de estar ya de regreso en Noruega, porque ella ahora trabaja allá, está enseñando español y sigue escribiendo. Y bueno, antes de ir a su entrevista, les quiero dar una breve introducción de por qué las entrevistas son de esa manera y una pequeña lectura de un cuento del libro Pajarito de Claudia. Bueno, estas entrevistas tienen un formato informal, por expresarlo de alguna manera, donde no solo les preguntamos a los autores por su obra o por su estilo de escritura, sino que les hacemos preguntas de pláticas casuales. Incluso algunas ni siquiera tienen que ver con su trabajo, no tienen que ver incluso con ellos mismos, pero es porque al menos yo a lo largo de los años he notado que hay como una cierta extrañeza a los autores, a cualquier tipo de autor, poeta, escritor, novelista, ensayista, todo. La mayoría los ve como gente tocada por la musa, gente que si no le hablas de otra cosa que no sea literatura no te va a responder, cuando realmente pues vienen siendo personas comunes, así de todos los días, ¿no? Que te puedes encontrar en la calle, puedes tener una conversación natural, sin presionarte porque, pues no he leído esto, no sé de qué hablar con él, no con ella. No, son gente muy común. Y de hecho, me parece que cualquier autor de hace años, y tal vez hasta ellos no creían estar como a la altura de otros escritores que también conocieron o no pudieron conocer, pero también leyeron. ¿Quién sabe? O sea, puede que su autor favorito, no sé, por ejemplo, uno que tengo aquí, un libro que estoy viendo, ese es uno de Michael Ende. Él, por ejemplo, tal vez no se sentía a la altura de muchos otros autores. Lo mismo con Mark Twain, de hecho, el mismo Stephen King ha dicho que él lo que hace no lo considera así como un gran trabajo literario, pero da recomendaciones de otros autores. O sea, son personas que entienden que, o sea, si están escribiendo y lo que escriben pues tiene que tener cierta calidad, cierto estándar, que ya se han ido forjando, claro. Pero aún así ellos siguen trabajando, no han escrito su obra máxima y lo han dejado, ¿no? Sino que siguen progresando. Por eso muchos autores tienen un montón de libros, de cuentos, de ensayo, de poesía, y siguieron escribiendo hasta el día de su muerte. Y luego por eso salen sus obras inéditas, porque eran trabajos que ellos todavía no consideraban como lo suficientemente buenos o con la calidad que ya ellos tenían.
Pero en fin, para ya no dar más largos a esta introducción, voy a pasar a la lectura del cuento de Claudia Ulloa Donoso. Y bueno, este cuento, como ya les había comentado, proviene de su libro Pajarito, que es una edición de Almadía y en coedición con el Fondo Editorial de la UAC. Bueno, este cuento se llama Titiritera y dice así. A los 16 años descubrí mi vocación, era ser titiritera, pero la vida me ha llevado por otro camino. Trabajo como recepcionista de hotel y a veces me siento títere de mi jefe, del gerente y del jefe personal y de los huéspedes. Siempre sonriendo y hablando con un tono de voz demasiado cordial para ser real. Pero hoy, a mis 26 años, he decidido seguir mi vocación. Empiezo por el títere de mi jefe y le levanto los brazos y simulo su voz de pajarito. La recepcionista es la más inteligente que hay en este hotel. Debería ser ella la jefa. Además es muy guapa, aunque ella no lo sepa. Hago lo mismo con el jefe de personal y finjo su voz de león aburrido. Sí, es talentosa. Le vamos a dar un ascenso. Además, sabe 5 idiomas. También sería bueno considerar su petición de cambiar el uniforme. Y ahora muevo al gerente general, le levanto los brazos y le creo una voz de tenor. Soy un titiretero malísimo y fracasado, porque no dejo a mis títeres ser fieles a sus personajes. La recepcionista no es recepcionista, es princesa de otra obra. No debería estar en esta obra mediocre llamada Hotel Holiday Inn. Así acabo mi primera función. He logrado moverlos como mis marionetas, que levanten los brazos y que se queden en silencio mientras yo les invento una voz y un diálogo. La pistola con la que les apunto no es lo mismo que las cuerdas que mueven las extremidades de una marioneta. Pero en fin, funciona igual. Bueno, es un cuento bastante bueno, a mí al menos me gustó y por eso decidí leerlo. Además de que está corto. Pero ella, por ejemplo, escribió estos cuentos en sus viajes entre Noruega y Perú. Y a mi parecer son bastante buenos, son muy, muy agradables, son lecturas pues que lo llenan a uno de alegría o de este interés por la literatura, por los escritores, por los cuentos, porque es un cuento bastante como inusual, o sea, no te esperas el final, o sea, ya de repente te das cuenta que la recepcionista les estaba apuntando con una pistola en lugar de tener títeres de verdad, pero es muy bueno. Y bueno, para pasar ya a la entrevista, pues aquí los dejo con de la voz de la misma autora. Y bueno, que la disfruten. Buenas noches, muchachitos. Hoy nos encontramos en el Museo de la Ciudad, aquí en el Centro Histórico de Querétaro, y nos encontramos con una invitada muy especial. Le pedimos por favor que se presente para nuestra audiencia. Hola, mi nombre es Claudia. Y bueno, soy escritora, es por eso que estoy acá, soy peruana. Vino justamente a presentar uno de sus libros, que es Pajarito. Bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacerle es, ¿cuál es la razón por la que usted comenzó a vivir en Noruega? Eso es una historia bien larga, pero te voy a decir que antes de Noruega yo viví en España. Y de España a Noruega hay una distancia más corta. Llegué como estudiante a Noruega. Como estudiante, no de intercambio, pero llegué a un programa de estudiantes internacionales. Estudié un año, luego empecé a estudiar sociología, conocí a un chico y me fui quedando, encontré trabajo, entonces ya es como hablar casi de los últimos 15 años de mi vida. Sí. Pero eso es en resumen. Eso de hecho nos recuerda a una de nuestras amigas que está en Chile y está pasando la misma historia. Bueno. Sí, es bastante común, creo. Por eso nosotros no nos vamos. Qué bien. Bueno, ¿usted considera que el cambio de un país trópico como Perú, como México, y que usted se vaya a uno nórdico ha influenciado su manera de escribir? Sí, influencia. Sí cambia, te cambia como persona, te cambia nada más pensar en la manera de vestir, ¿no? Te cambia el aspecto ya. Tienes que abrigarte más. Tienes que aprender a caminar con unos zapatos bastante gruesos y pesados. Ya te cambia la postura. Y a partir de esos pequeños cambios que a veces uno no reflexiona sobre ellos, empieza a cambiarte tu manera de pensar, ¿no? No cambia tu esencia, porque eso es muy difícil. Sí. Eso se forma en la infancia, ¿no? En donde uno nació o creció, ¿no?
Pero sí cambia y además empiezas a ver otras cosas, ¿no? Ves la nieve, yo nunca había visto la nieve así. Nosotros Entonces, tampoco. Claro, entonces empiezas a escribir sobre la nieve porque es lo que ves, ¿no? Es Sí. lo que está ahí enfrente de ti. Y bueno, y hace rato hablamos de que usted lleva desde el 25 de octubre aquí en México, ¿no? Sí. Y que ha comido todo. Sí. Y se la ha pasado comiendo, ¿no? Sí, Supongo que eso quiere decir que le gusta mucho la comida mexicana, ¿no? me gusta mucho la comida en general. Bueno, Y sí. la mexicana es una comida fabulosa, ¿no? Sí. Además, yo soy peruana, que también somos como campeones en comida como ustedes. Y nuestra manera de festejar o de socializar es con comida igual que acá. ¿Y cuál es su comida favorita? ¿De aquí? Sí. Uy, me ha gustado mucho el mole. Oh, vaya. Sí, el mole me ha gustado. Mi amiga, cuando estuve en Oaxaca, mi amiga, mi compañera, que también es escritora, de pronto me quedé callada, ¿no? Comiendo en la cena y me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, le digo, solo que estoy saboreando. Pareces un gato ronroneando. Sí, casi le digo, ¿no? Y no, sí, muy rico. ¿Y no ha comido insectos? Sí, comí chapulines Ah, en Oaxaca. Son muy buenos, ¿no? Sí. Para No, todo. no me causó impresión porque estaban molidos. Ah, Ya. Me hubiera, creo, atrevido también a probarlos quizás enteros, pero sí. sí. Daría un poco más de impresión, pero quizás si los partes, ¿no? Ah, Sí. no se ve nada. Y saben rico, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Regresando. y hablando de que su libro que presentó es Pajarito, Ujú. queremos saber qué tanto le gustan los pingüinos. Los pingüinos. ¿Nunca he visto un pingüino? ¿No? En Perú no. Ah, no, eso es En Perú hay pingüinos. no, creo que era en Chile. El pingüino de Humboldt, ¿no? Que no es ese pingüino que vemos en las caricaturas. Ajá. O el pingüino de la Antártida, ¿no? Ajá. En el Ártico no hay pingüinos, hay osos polares. Ah, sí. Que tanto me gustan los pingüinos, o sea, son bonitos, ¿no? Ajá. Y son monógamos además. Y son modernos porque es el macho el que se hace cargo de la cría, ¿no? Deberíamos aprender de ellos más. Un poquito, ¿no? Los Sí. oficios. Y caminan, ¿no? Ajá. Hay un documental muy interesante que seguramente lo conocen, que se llama La Marcha de los Pingüinos. Ah, sí. sí, claro. Y ese documental me pareció fabuloso. De hecho, siempre hacen documentales de pingüinos. Eso está raro, ¿no? No, también hacen de la selva, ¿no? De los insectos. Ah, Sí, yo hace poco vi una de arañas. Ya ves. No, hay más animales. Sí, bueno. Más allá de los pingüinos. No, pues muchísimas gracias por No, gracias a ustedes, darnos chicos. esta pequeña entrevista. Quisiera decirle algo a la gente que pudiera escucharnos. No, que muchas gracias a ustedes por venir a escuchar aquí. El 1 de noviembre encima, que es el festivo. Yo estaría en mi casa o en la plaza, porque hay tremenda fiesta. Sí, Y a sus compañeros de clase, sí, muchas gracias por haberme recibido, ¿no? Aunque no hayan estado aquí, los tomo como la gente de Querétaro, que ha sido muy amable conmigo. Sí, de hecho, usted mencionó algo que me gustó mucho. No lo dije hace rato, pero Ujú. sí quería considerarlo. Que usted ve como dijo, como familia a todos los que hablan como su misma Sí. lengua. Realmente Sí, sí. Es algo muy bonito. Sí, Sí, sí. nos acerca, ¿no? Ajá. Ya tenemos algo en común, ¿no? A partir de ahí. Sí. Pues bueno, regresemos Bueno, mucho. gracias, chicos. Que les Dale. vaya bien. Igualmente, buenas noches. Y bueno, ya regresamos. Pues como ven, Claudia es bueno, a mí me impresionó bastante lo fácil que fue hablar con ella. Fue muy, muy amable, muy cordial y muy, muy atenta a todo, ¿no? Pues ella, como les dije, ya debe estar de regreso allá en Noruega, pero pues nosotros la vamos a recordar aquí con mucho cariño, como ella dijo. Todos los habla hispanos lo siente como su familia porque hay algo que los une, ¿no? Que es la misma lengua. Pero bueno, nuestro siguiente entrevistado fue Francisco Magaña. Él vino aquí a Querétaro, él es de Tabasco. Él es un poeta, escritor, pintor. Él también es editor. Él vino aquí debido a que hubo un ciclo de conferencias conmemorando el 80 natalicio de Francisco Cervantes, poeta queretano. Bueno, él, rápido les doy una pequeña introducción. Francisco Cervantes es el poeta más importante de Querétaro debido a que apareció en
en uno de los libros de Octavio Paz, de Poesía en Movimiento, si no mal recuerdo, donde aborda diferentes poetas de todo México. Y pues afortunadamente tuvimos a Francisco Cervantes, que él nos dejó todo un legado de poesía aquí en Querétaro. Bueno, Francisco Magaña nos brinda un poco de la lectura de su propia poesía. Es una persona muy, muy, muy agradable, muy gracioso. Ahorita al inicio de su entrevista van a ver por qué. Él también fue bastante sencillo platicar con él, intercambiar una que otra palabra, uno que otro chiste. Él, de hecho, no, precisamente es otro de esos escritores que nos quita de la cabeza la idea de que no, es que los escritores deben ser los que sufren, los que mantienen esa seriedad ante todo. No, él de hecho es sumamente alegre. De la mayoría de las preguntas creo que ni siquiera fueron en torno a la misma literatura, sino que fueron como temas que vimos que tuvieran esa chispa para que él los pudiera contestar como quisiera. Bueno, antes de pasar con la entrevista de Francisco Magaña, quisiera recitarles un pequeño poema de su libro que se titula Aquello que al mirar nos resucita. Este es un poemario editado por Caligrama. Y bueno, el poema que les quiero compartir es No siempre, ¿no? Antes les pido una disculpa, no soy el mejor lector de poesía. Y dice así: No siempre hay luz cuando amanece. A veces hay un pájaro mudo, una manzana insomne al borde del abismo o una piel que no sabe de caricias. Pero no siempre hay algo de eso cuando amanece. Puede haber, por ejemplo, un girasol flotando en el cuarto, un cuadro de El Bosco recorriendo el paraíso, pero la oración no. ¿Acaso cuando amanece? Pero solo a veces. Llueve el agua y el agua bautiza la mañana. Bueno, como les advertí, no soy el mejor lector de poesía, pero sin embargo, este poema me gustó bastante. Es muy... no sé, tiene algo. Yo sinceramente no entiendo muy bien la poesía, pero cualquiera que lo lea, que sepa de poesía, supongo que le va a gustar bastante. A mí me gustó, y eso que yo no sé de poesía, no leo mucho poesía. Pero bueno, sin más rodeos, los voy a dejar de la voz de Francisco Magaña y espero que lo disfruten. Yo regreso en un rato. Sí, sentimos la apresuradez, lo dije mal a propósito, sí. De... Bueno, una equivocadura la comete cualquiera. Exacto. Una vez se burlaron unos lingüistas de nosotros, le dijimos que éramos fenomenólogos y por eso hablábamos eso. Buenos días, más bien noches, que estamos aquí en Filosofía, en el patio principal. Estamos con un invitado muy especial al que le vamos a hacer unas preguntitas para nuestro podcast de radio. Bienvenido, Francisco Magaña. Bueno, gracias. Le estrecho la mano otra vez, como si no estuviéramos hablando desde hace rato, ¿no? Bueno, pues vamos a nuestras preguntitas chistosas. ¿Quiere decirle algo antes a nuestro público, antes de que empecemos? Porque estoy muy contento de estar por aquí, muy atendido por mis amigos, mis querencias queretanas. Muchísimas gracias. ¿Qué puede decirnos de la poesía contemporánea y qué puede mejorar o en qué puede empeorar? A propósito. Empeorar en lo que quiera. Yo creo que hace un par de años, 2 o 3 años, tutor de los jóvenes creadores del FONCA. Y eso fui durante 2 periodos tutor. Y eso me puso más o menos al día de lo que está pasando con los chavos, y una poesía muy vigorosa. Entonces, ¿cree que sí tienen futuro? Sí, por supuesto. Y bueno, es que son los que están tomando la estafeta, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Eso me hace sentir mucho mejor porque luego no creen en mí. En mí tampoco. Bueno, ahí está para entonces, todos. Claro. Usted sígale. Bueno, ¿tiene alguna anécdota graciosa con el señor Francisco Cervantes o alguna relación? No, fíjate que curiosamente yo no conocía a Francisco, yo lo conocí por la lectura hace muchos años, y porque don Álvaro Muti, enorme poeta colombiano que era muy amigo de Francisco, que escribió algunas cosas ahí para sus libros, siempre era una plática recurrente. Siempre salía el nombre de Francisco Cervantes, ¿no? Una vez que llevé a don Álvaro a Comalcalco, allá a Tabasco, a mi pueblo, me decía, pero alegre, digo, sí, claro, y hablamos de Francisco Cervantes, y a los amigos que nos acompañaban, y usted ya leyó a Francisco Cervantes, puede leerlo. Aunque le dijera que sí.
¿Cómo? Aunque le dijera usted que sí, le decía que lo tenía que leer. No, yo le decía que sí y hablábamos de él, pero a los amigos que nos acompañaban, a quienes ya. se acercaban, y ustedes ya lo leyeron, deben leerlo. Porque estás perdiendo el tiempo. Bueno, una de nuestras preguntas más relajadas. ¿Ya? ¿Le gusta la cumbia? Sí, claro. ¿Cuál es su cumbia Pues favorita? vengo del sureste, ¿no? De la costa, del paraíso, ¿no? Sí. Por eso lo decía. Sí. Sí, es que a mí me tocó ser el acomodador, estar afuera en la presentación de ayer. Yo me lo perdí todo. Qué triste. Sí. Como última pregunta. Bueno, nuestra última pregunta. ¿Sabía que las gallinas salvajes de las que evolucionaron las gallinas domésticas están en extinción? Sí, claro. Es noticia, al menos en Tabasco, noticia común. Bueno, pues le agradecemos. No, gracias a ustedes. Y bueno, algún mensaje que le quiera dar a todos aquellos pequeños poetas o escritores que O a la están humanidad en Que lean sobre todo, que lean muchísimo, de todo. Eso es básica la lectura, ¿no? Eso nos tocará, ¿no? Leer y seguir escribiendo. Sí, por supuesto, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, a ustedes, qué amables. No, claro. Bueno, como pudieron ver, Magaña es todo lo contrario a lo que uno se podría imaginar de un escritor o de alguien que escribe poesía de una manera como tan seria, tan bella. Fue un placer conocerlo a él y no sé, espero que haya sido la misma experiencia con nosotros que lo entrevistamos. Bueno, nuestro último entrevistado es Armando González Torres. Él también es un poeta y ensayista. Él vino igual aquí a Querétaro por la misma razón que Magaña, vino por lo del ciclo de conferencias de Francisco Cervantes. Él conoció personalmente a Cervantes, lo trató durante muchos años, fue uno de su círculo de amigos. Él lo vio más como realmente fue. Y de hecho es bastante curioso porque él nos cuenta muchas anécdotas con respecto a este Cervantes. Él se la pasaba como odiando a la gente, al mundo, tirando pestes por todos lados. Fuera de eso, o sea, él entraría en lo que uno piensa de así como a los escritores, de que no quiere que lo vean, que le hablen, que tal. También nos muestra como el otro lado de la faceta que mostró en su tiempo Francisco Cervantes, ¿no? Pero Armando González Torres también fue muy agradable con nosotros, nos concedió un buen rato de su tiempo para la entrevista. Recuerdo que estábamos sirviendo vino al final de su lectura de poesía y por irnos a atender en la presentación se acabó el vino y ya no alcanzó otra copa. Fue muy triste, pero bueno, él no pareció molesto, sino que dijo, bueno, ya ni modo para la otra, ¿no? pero sí, nos sentimos un poco mal porque no pudo tomar otra copita de vino, pero en fin. Desgraciadamente no tengo de Armando algún poemario o algún libro de él, y ni tampoco en internet pude encontrar como nada en concreto. Solo encontré uno que otro ensayo que él hizo sobre Octavio Paz, o muchos que están publicados en Letras Libres, para que aquellos que les interese escucharlo lo busquen. También pueden encontrar su ponencia en la página de Facebook del Fondo Editorial de la UAC. Creo que también ahí está grabada su lectura de poesía para aquellos que gusten darle una mirada por su propia cuenta a González. Bueno, también él es una persona que está bastante activa en Twitter. Él se la pasa publicando bastantes cosas, pero desde un aspecto como más poético. Para aquellos que lo gusten buscar, me parece que lo pueden encontrar como @sobreperdonar ahí en Twitter. Los que lo conocen y saben cómo moverle lo pueden buscar. Yo la verdad no lo sé, pero así fue como nos lo pasó y así lo encontraron. Antes de pasar a la entrevista de Armando González Torres, quisiera leerles un pequeño poema de Francisco Cervantes, de su poesía completa, de Cantado para Nadie. Este poema se titula Historia de la Literatura y dice así: repetir las palabras, no el sentido; repetir el sentido, las palabras no. Entre uno y otro es tanto el ruido que nadie oye el silencio que pasó. Habrá silencio tal y tan medio que alcance para todos la porción. Lo que será ya fue y aún lo sido. Poco ha de ser y pobre su noción. Oficio torpe el cuyo y adquirido, como todo principio de exhibición, a la noche y el sueño lo perdido.
a la libertad que arde en la prisión, ni cuerpo pleno o músculo rendido, y que agota el duelo y la pasión. Bueno, como les mencioné, este poema pertenece a Francisco Cervantes. Y bueno, pues ahora sin más rodeo, vamos a pasar directo a la entrevista. Mi nombre es Armando González Torres, soy poeta y ensayista. Tenemos unas preguntas para usted, serían muy breves, muy rápidas, podríamos comenzar. Unas preguntas muy bonitas. La primera es, ¿cómo ve a la poesía contemporánea? Y pues algún comentario al respecto o cualquier cosa por el estilo. Bueno, yo creo que digamos, la poesía contemporánea, como gran parte de los lenguajes artísticos, se ha visto pues extraordinariamente transformada por los avances tecnológicos. Realmente, digamos, mi generación ya no tuvo la oportunidad de asistir, digamos, a esta eclosión de posibilidades de lenguaje, de nuevas plataformas con las que se encuentra la poesía. Por un lado, digamos, los medios de difusión. Los blogs, el internet, de alguna manera cambian totalmente la manera tradicional de producir y de distribuir la poesía, y por lo tanto también cambian de alguna manera, digamos, la sociología del hecho poético. Pero por otro lado también esta posibilidad de mezclas, de mezclar lo visual, lo sonoro con el trabajo propiamente poético, pues transforma en muchos sentidos también el trabajo de la poesía. Yo todavía no me atrevería a pues establecer un juicio, en parte porque pues no son lenguajes que yo practique. Soy un hombre anacrónico que sigue escribiendo en el soporte de papel, y que sigue pensando fundamentalmente en el libro publicado, en la palabra escrita y en la letra de imprenta como los principales medios de divulgación de la poesía. Yo creo que puede haber extraordinarios logros, pero que también puede haber mucha complacencia en el uso de estas nuevas plataformas, de estas nuevas tecnologías. Y yo simplemente pensaría que el discernimiento, la capacidad de discriminación del lector siempre pues será capaz de ver qué es lo bueno y qué es lo malo en estas nuevas expresiones. ¿Y tiene algo para decirle a los nuevos creadores, a los nuevos narradores, a los nuevos poetas? Yo creo que más bien tengo mucho que aprender de sus formas de asimilar, digamos, la lectura. Las nuevas formas de asimilar la información me parecen prodigiosas. Sin embargo, yo creo que también no hay que olvidar pues lo tradicional. Yo creo que fundamentalmente el alimento del artista y sobre todo el alimento del escritor siempre es la lectura. Y no creo que pueda haber un buen escritor sin ser un buen lector. Este es un lugar común, pero absolutamente certero, pienso yo. Bueno, pues como siguiente pregunta, vino aquí a Querétaro por el ciclo de conferencias que está haciendo por Francisco Cervantes, y sabemos que usted lo conoce, y quisiéramos saber si tiene alguna anécdota graciosa con él o algo que muchísimas, porque por muchos años pues teníamos una convivencia prácticamente cotidiana. Entonces pues ayer platicaba, por ejemplo, de algunas, de que, por ejemplo, Francisco Cervantes pues era un misántropo absolutamente desacreditado, porque mientras despotricaba contra el mundo en una cantina, al mismo tiempo había adoptado unos gatitos, y pues estaba haciéndose el misántropo mientras los alimentaba con tal ternura, pues que todos los demás nos burlábamos de sus dichos contra el mundo y contra el prójimo. Y bueno, muchísimas, digo. Por ejemplo, él se juntaba, muchos de sus amigos pues éramos más jóvenes que él siempre tuvo una relación más afable, más fluida con los jóvenes, y yo, por ejemplo, me acuerdo que a veces íbamos a discotecas, y Francisco pues iba a las discotecas, y era extraordinario porque además pues generaba mucha curiosidad, un personaje que de por sí era excéntrico y pues ya grande, y allí en una discoteca. Entonces pues realmente
era muy bueno su presencia para ayudarnos a los que íbamos con él para ligar, porque se acercaban las muchachas con mucha curiosidad, oye, ¿y quién es? No, pues es un gran poeta, y realmente era muy divertido, y bueno, muchísimas, digo, por ejemplo, en una ocasión, pues, que concurríamos pues a muchas tertulias, en una ocasión pues salimos todos muy chispeados de una cantina, sí, y atravesamos el eje central, precisamente lo íbamos a acompañar hacia el Hotel Cosmos, donde él vivió por muchos años. Entonces, pues, todos corrimos, pero Francisco ya no podía correr y se quedó a medio arroyo, ya venían los coches. Y entonces Nacho Trejo, un amigo muy querido miembro del grupo, pues en lugar de preocuparse ni nada, le grita, porque le decían el vampiro. Entonces le decía, aletea, Francisco, aletea. Entonces, bueno, son muchísimas las gracias. Podría recordar de Francisco. Muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias. Y ahora la última pregunta. Si usted pudiese elegir ser uno de lo que ahora le voy a decir, ¿cuál sería? ¿Preferiría ser un tlacuache o un canguro? Pues son especies que ambas son muy padres. Yo creo que el canguro, porque me gusta mucho el box. Okay, perfecto. Sí, nosotros elegimos el tlacuache porque fingen estar muertos. Así evitamos hacer muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con usted. Ya estamos de regreso por última vez y como ustedes vieron, pues Armando González Torres es un tipazo, y bueno, con estos 3 entrevistados que tuvimos la oportunidad de conocer, de tenerlos cara a cara, fue una experiencia bastante agradable en el sentido de que no entraron en esa idea del poeta maldito, del que todo el mundo lo rechaza, sino que deja ver gente que escribe porque le gusta, porque tiene la ambición de expresar, de enseñarle a los demás lo que se siente la escritura misma, lo que significa estar en un país ajeno donde todo te parece nuevo, donde todo te parece fascinante, estar en un ámbito diferente de la poesía, donde uno puede que llegue desde la pintura, puede que llegue desde la música, puede que llegue desde los cuentos, desde diferentes ángulos, o que haya conocido a gente que tiene un renombre dentro de la misma del mismo mundo de la literatura, y haya conocido a esas personas como realmente son, como deberían de conocerse todos los autores, ¿no? O sea, sí darse ese como permiso de hablar con aquellos que admira uno, ¿no? No por el hecho de creer que pueden como molestarlos, pueden así pensar de ustedes lo que quieran, ¿no? Pero de salirse de esa idea de que no, es que él es el poeta y por eso no puedo molestarlo, no tengo la inteligencia suficiente para hablarle de algo, no, es solo acercarse y conversar. O sea, puede que haya sus honrosas excepciones, claro, las hay en todos lados y las va a seguir habiendo, pero estos mensajes que les pedimos, por ejemplo, a cada uno de los autores, hacia los nuevos narradores, novelistas, poetas, cuentistas, todo, fue para precisamente demostrar que ellos vinieron desde la misma ambición y esa como fascinación por escribir, por dejar algo en este mundo más allá de su nombre, de su título, de todo, ¿no? De dejar una tradición que puede seguir y seguir y seguir. Tal vez algunos hayan creído que no va a haber una generación como la de escritores modernos, la de escritores medievales. No, va a seguir saliendo material literario bastante bueno, va a seguir habiendo obras que merezcan la pena acercarse, leer. Lo actual también puede ser bueno, lo pasado también pudo haber sido malo. Hay muchísimos autores que tal vez nunca vamos a conocer, que su obra se fue olvidando y así, y ellos puede que hayan sido buenos,
puede que hayan sido pésimos, todo tiene sus altos y bajos, no solo lo bueno se produjo antes, no, lo bueno se sigue produciendo y se va a seguir produciendo. Pero en fin, bueno, solo quería darles como este último mensaje antes de retirarnos, a pasar a seguir con este final de semestre, que espero que a todos nos vaya bien, que todos lo salven, o los que ya están a salvo, pues felicidades, tienen mi bendición para irse de vacaciones, aunque no la necesiten, pero ahí la tienen. Bueno, también me voy, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de internet www.aeroletras.org, donde pueden encontrar cuentos, poesía, ensayo, crónica, de todo. Pueden encontrar también el podcast que nosotros hacemos. También pueden encontrarnos en la página de Facebook de Gaceta Lenguas y Letras. Ahí pueden encontrar todos los enlaces, una que otra publicación. Y también recuerden que la convocatoria sigue abierta para aquellos que tengan algo que quieran publicar, algún cómic, algún ensayo, algún cuento, todo. Ahí pueden enviarlo, ahí están los contactos puestos en la página de Facebook. Y pues nada, no me queda más que agradecerles este semestre que nos han estado acompañando. Vamos a seguir publicando el podcast, pero gracias por acompañarnos como pequeño experimento que fue el especial de final de semestre. Y pues esperemos que les haya gustado. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Y pues nos vamos. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Sintonícenos en la próxima entrega de Escaleta, de la Gaceta de Lenguas y Letras.